Bienvenidos a esta nueva clase de la asignatura Matemática Financiera. El tema para la clase de hoy tiene que ver con lo que es amortizaciones. Continuaremos viendo entonces lo que habíamos visto la semana anterior. Hablaremos sobre amortización continua y conoceremos los métodos de resolución cuando se trata de fondos de amortización. Es decir, cuando hablábamos de amortización, hablábamos de valor actual y cuando hablamos de fondos de amortización, estoy hablando de monto. Veremos entonces lo que es amortización continua, el procedimiento necesario para su cálculo y comenzaremos ya a trabajar con fondos de amortización. La bibliografía recomendada la tienen siempre en las diapositivas, así como los links para que puedan acceder a la biblioteca virtual con su usuario y contraseña. Empezamos entonces con un ejemplo de amortización gradual con capitalización continua. Habíamos hecho únicamente ejercicios de amortización con todo tipo, ¿no? Mensual, trimestral, bimestral, cualquier frecuencia de capitalización. Sin embargo, no se había trabajado con una frecuencia de tipo continuo. En este caso me dice, una empresa obtiene un préstamo de $10,000 a 5 años plazo con una tasa de interés del 9% anual con capitalización continua. Calcule el valor de la cuota mensual y el total de intereses que tienen que pagar. Aquí deben tener muchísimo cuidado para no confundirse, ¿no? La cuota quiere de forma mensual, sin embargo, está hablando de una tasa de interés de forma continua. En ese caso, cuando aparezca una capitalización de tipo continuo, deben recordar ustedes que la fórmula que me permitía calcular el valor de J, que en este caso es el interés con el que yo voy a trabajar, hacía referencia a utilizar 1 más J sobre M elevado a la M. ¿Sí? Aquí estoy hablando de cuotas mensuales, por lo tanto el valor de M es igual a 12. El valor de I me da el ejercicio, es este 0.09%, o perdón, el 9% que sería 0.09. Y debo encontrar el valor de J. Aquí es sencillo, lo único que tendremos que hacer será sacar raíz doceava de cada lado y despejar J. ¿Sí? Ahí está el procedimiento, saco aquí la raíz doceava. Es como que a este yo le coloco la raíz doceava, se simplifica el radical con el exponente y ya me queda despejado J, que es lo que me interesa. ¿Qué deben recordar aquí? Que la forma correcta es primero multiplicar este 12 por este valor y luego restar el 1 o sacar mínimo común para que tenga aquí el 12. Arriba me queda 12 más J. Y por último, esto multiplicaré el 12 de aquí con el valor que me haya salido esa raíz número 12. ¿Sí? Una vez que obtenga el valor de J, puedo ya empezar a trabajar con este nuevo interés. Lo que deben recordar ustedes es que este interés está dividido para un valor de 12 porque está hablando de unos pagos mensuales. Por lo tanto, voy a dividir el valor que acabo de calcular para 12 y con este será el valor del interés que voy a trabajar. En vez de ponerle de esta manera, directamente puedo trabajar ya con el 0.074 que acabo de obtener. El valor de N me había dicho 5, sin embargo, habla de pagos mensuales, por eso estoy multiplicando 5 por 12 y tengo 60 pagos mensuales en 5 años, lógicamente. Sí, entonces no se confundan, por favor, cuando ustedes trabajen con frecuencia de capitalización de tipo continuo, no pueden olvidarse que deben encontrar este nuevo valor, es decir, J, y para hacerlo deberán despejar de esta ecuación. ¿Sí? Con ese nuevo valor de J, lo que hacemos ahora es reemplazo, multiplico por los 10,000, que es el valor actual. Luego divido para 1 menos la suma de 1 más ese nuevo interés elevado a la menos 60, N por M, ¿no? Elevado a la N por M. Hago el reemplazo respectivo y me da un valor de R igual a 207.42. Significa que voy a pagar 60 cuotas de este valor, ¿sí? Ahí tengo entonces la forma correcta como yo puedo aplicar o calcular amortización cuando tenga una capitalización de tipo continuo.
¿sí? Me pedía también que calcule el interés. Esta fórmula nosotros ya la tenemos. El interés, cuando hablo de un valor actual, es decir, de la letra A, es igual a R por N por M menos A. Multiplico el valor de R que acabo de encontrar por N por M, que era 60, y menos 10,000, que era mi valor actual. Y me da un interés de 2,445,212. Tengo calculado el valor de R y el valor de I. De esa manera, entonces, concluyo prácticamente el tema amortización como tal, con ejercicios relacionados a todo tipo de frecuencia de capitalización, incluyendo también la capitalización de tipo continuo. Ahora bien, para continuar con esta clase necesitamos conocer los fondos de amortización o de valor futuro. Cuando ustedes escuchen la palabra fondos de amortización, aquí estoy haciendo referencia al valor del monto, no al valor actual. ¿Sí? Un fondo de amortización es una cantidad que se va acumulando mediante depósitos periódicos que devengan cierto interés, de modo que en un número determinado de periodos se obtenga un monto prefijado. ¿Sí? Menciona incluso la palabra monto. Ustedes deben recordar que la letra con la que se identificaba el monto era la letra S. Los fondos de amortización son depósitos periódicos que ganan interés con la finalidad de acumular un determinado capital. Este sistema se utiliza para la reposición de activos fijos, creación de fondos de reserva, pagos de prestaciones futuras, seguros, etc. Ahí se utilizan los fondos de amortización. Las cuotas para construir un fondo de amortización pueden calcularse mediante la fórmula del monto de una anualidad, puesto que la fecha focal que se toma como referencia es el término de la anualidad, fecha en la que se debe completar el capital o cantidad prefijada. ¿Sí? Analizaremos este concepto con un ejemplo para que quede un poquito más entendible. Y me dice, una empresa desea acumular un capital de 60,000 en 3 años mediante depósitos semestrales en una institución financiera que le reconoce una tasa de interés del 14% capitalizable semestralmente. Calculemos la cuota semestral y elaboremos la tabla de fondo de amortización correspondiente. ¿Sí? Con estos datos voy a sacar el valor del monto, será 60,000, el valor de tiempo será de 3 años, una frecuencia semestral, entonces M vale 2, y la tasa de interés que es del 0,14%. La fórmula correspondiente para sacar la renta cuando tenía fórmula o tenía un valor de monto es esta de aquí. Monto por interés sobre frecuencia dividido para 1 más interés sobre frecuencia elevado a la n por m menos 1. Ustedes pueden trabajar estos valores haciendo a cada parte un valor adicional que diga I es igual a 0,14 dividido para 2. Ya tienen directo, ¿no? Para no estarle colocando de esta manera. Y también N por M es igual a 6 en este caso. Y solamente ir reemplazando aquí los valores correspondientes. Calculo entonces como primer paso el valor de la renta o el pago que voy a hacer de forma semestral. ¿Sí? Si ustedes observan, aquí varía la fórmula porque estoy elevando o estoy trabajando con el monto, ya no con el valor actual, como lo hacíamos en la clase anterior. Todo lo que tenga que ver con fondos de amortización, ustedes deben recordar que la fórmula está relacionado con el monto. Aquí hago un simple reemplazo, encuentro el valor de R y tengo ya la cuota semestral que debería cancelar. Adicional a eso me dice que yo saque la tabla de amortización. Si ustedes observan, aquí tengo ya mi tabla de amortización. Ahora, ¿cómo la calculé? Aquí observen ustedes que para la primera fila que yo tengo, ¿no es cierto? Para mi primer periodo, el valor de la renta que acabo de calcular en el paso anterior, la voy a colocar aquí, aquí y aquí. Y voy a dejar libre el espacio que corresponde al aumento de interés. En el primer periodo no se calcula. Para el segundo periodo, recuerden que todos los depósitos son exactamente los mismos, ¿no?
Todos estos son los valores de R que yo acabo de calcular. Para el segundo periodo, lo que voy a tomar es, en el aumento de interés para sacar esto, recuerden que interés se calculaba con la fórmula C por I por T. ¿En dónde? Tiempo iba a ser 1 porque se iba calculando periodo por periodo. El capital viene a ser el fondo acumulado que yo tengo en la parte de acá. Este va a ser el capital inicial con el que yo empiece el primer cálculo. Multiplico por el interés que me daba 0.07 y por 1. Y les va a dar como resultado 587.14. Para sacar el total añadido al fondo, lo único que hago es sumar este valor de la renta más este primer valor del interés y me da ya el total añadido al fondo. ¿Sí? Ya tendría este valor. Y el fondo acumulado no es más que sumar este valor de aquí con el de acá arriba. Se repite tal cual para los siguientes periodos. Es decir, nuevamente, para sacar este valor, el interés en la tercera fila, en el tercer periodo, multiplico capital, pero en este caso el capital ahora es este nuevo valor. Este será el segundo. Por interés que va a seguir siendo el 0.07 y por tiempo que es 1. El valor de aquí, sumaré esta renta que está aquí, más este interés, ¿ya? Y ya tendré aquí la segunda cantidad a colocar. Y nuevamente este valor de aquí será lógicamente este sumado con el de arriba. Basta con que ustedes coloquen la fórmula en la primera y segunda fila, podrán arrastrar todo hacia abajo, inclusive para generar una tablita en Excel en donde puedan hacer el cálculo de forma directa. La forma de cálculo está detallada en las diapositivas paso por paso, lo que les acabo de explicar. En el primer periodo solamente se registra el valor de la renta. En el segundo periodo se considera los intereses generados por la primera renta. Multiplico entonces renta por interés y el tiempo que es 1. Tengo el 587.14. Se suman los intereses más la renta y se obtiene el 8.974.89. Luego, al fondo acumulado al final del periodo, se obtiene sumando el total añadido al fondo más el fondo acumulado del periodo anterior. El valor que acabamos de encontrar más el valor que estaba en la primera posición, es decir, la renta inicial. Ese valor ya se convierte en un fondo acumulado. Y así sucesivamente hasta cuando el último valor de mi tablita sea exactamente idéntico al monto generado. Es decir, si ustedes observan, acá el último valor que me va a dar en mi fondo acumulado va a ser de 60,000, que corresponde al valor del monto. ¿Sí? Ahí puedo entonces hacer el cálculo correspondiente cuando me pidan sacar un fondo de amortización. Dentro del fondo de amortización también me puedo encontrar con que me pidan calcular el saldo insoluto en fondos de amortización. ¿Qué voy a hacer aquí? En los fondos de valor futuro también se puede calcular el denominado saldo insoluto, que en este caso es lo que me queda por acumular para conseguir el monto prefijado, sin tener que elaborar toda la tabla. Para el efecto se utiliza la siguiente ecuación. El saldo insoluto en muchos de los libros lo encuentran con la letra SI y es igual al monto menos el valor acumulado. Ahora, ¿cómo calculo este valor acumulado? Simplemente reemplazando el valor de la renta por 1 más I elevado a la M menos 1 sobre I, donde este valor de M será el número de depósitos o de rentas. ¿Sí? En algunos libros de esta partecita de valor acumulado lo conocen como B sub A y en otros le manejan como si fuera la letra S. Yo prefiero trabajar con el de acá para evitar que se confundan con el cálculo del monto. ¿Sí? Miren el ejemplo que aparece aquí. En el ejemplo anterior, el que habíamos hecho hace un momentito, se pide calcular el valor acumulado y el saldo insoluto en el cuarto periodo. Tengo el valor del monto,
menos el valor de mi renta por 1 más, este era el interés, y me dice elevado al valor de M, ¿se acuerdan? M me indicaba la cantidad de periodos. Como aquí estoy hablando del cuarto periodo, pues solamente reemplazo ese valor aquí como exponente. Menos 1 y dividido para 0.04. ¿Correcto? Esta multiplicación de aquí, este 37.241.12 debería corresponder al saldo acumulado que yo manejé en la tabla de amortización anterior. Y significa que en el periodo 5 y 6 aún me queda un saldo adicional de 22.758.80. Si yo verifico este valor en mi tablita, efectivamente, en el cuarto periodo, el fondo acumulado es igual a 37.241.12. ¿Sí? Tengo entonces calculado el saldo insoluto. Miremos el siguiente ejercicio. Una empresa requiere constituir un fondo de amortización de 50,000 mediante depósitos trimestrales durante 4 años, con el propósito de reemplazar cierta maquinaria. Si se considera una tasa de interés del 15% anual capitalizable trimestralmente, ¿cuál será el valor acumulado inmediatamente después de haber hecho el depósito 12? Idéntico, ¿no? El primer paso va a ser sacar R. Aquí ya pueden dejarle dividido el 15% para 4, me da 0.0375. Y N por M, que me da igual a 16, como para agilitar la multiplicación aquí. Si prefieren trabajar con el valor de R igual a S por I sobre M es exactamente lo mismo, ¿no? Así es que no va a afectar nada si le pongo así o le pongo así. Hago la operación correspondiente y ahora me da un valor de R de 2.337.24. Ya tengo R. Ahora puedo calcular el valor acumulado. Multiplico el valor de la renta que acabo de encontrar por 1 más el interés sobre M elevado a la M menos 1 dividido para I. La multiplicación de estos dos valores me va a dar un valor acumulado de 34.619.49. Y con este valor ya solamente me está faltando calcular el saldo insoluto. Y ahí era reemplazar, ¿no? Monto menos valor acumulado. Tengo la respuesta y el valor o el saldo insoluto ha sido igual a 15.380.51. ¿Sí? Entonces, es cuestión nada más de ir reemplazando las formulitas para poder calcular todo lo que me vaya pidiendo el ejercicio. Ahora bien, también en los fondos de amortización, nosotros podemos calcular cuando se habla de una frecuencia de capitalización de tipo continuo. Miremos en el ejercicio para irlo entendiendo. Una empresa desea formar un fondo para la reposición de activos por un valor de 25,000 durante 10 años mediante depósitos trimestrales en una institución financiera que le reconoce una tasa de interés del 7% anual con capitalización continua. Calcular el valor del depósito y los intereses. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que en la primera parte de esta clase, donde vimos ya amortización con valor continuo, pero la diferencia es que ahora no estoy trabajando con A, sino estoy trabajando con S. La parte que hace referencia al cálculo de capitalización continua no varía en ninguno de los casos. Siempre voy a utilizar la misma formulita, ¿no es cierto? La fórmula de I que tienen ahí ustedes, ¿sí? Voy a despejar J, voy a sacar el valor, voy a encontrar R y luego tendré que simplemente recordar que cuando tengo un valor analizado de monto, la fórmula cambia. ¿Sí? Entonces, la primera parte, encontrar J. Eso no cambia en ninguno de los dos tipos de amortización. Calculo J, despejo. Recuerden que aquí deberán sacar raíz cuarta, en este caso, a los dos lados para que puedan ustedes trabajar
con estos valores. Una vez que hayan encontrado la raíz cuarta de e a la 0.07, este es un simple número. Lo único que tendré que hacer es despejar j. Recuerden que tendrán que sacar mínimo común o pasar al otro lado a restar el 1 y luego multiplicar por 4, que les va a dar exactamente lo mismo. Tengo el valor ya de j, saqué el valor de j, y ahora este me va a servir para dividir para la frecuencia que es 4, ¿sí? Tengo mi nuevo valor de la tasa de interés. Reemplazo en mi formulita R por I dividido para 1 más I a la 40. 10 por 4, 40 a la N por M, menos 1. Trabajo con la fórmula, reemplazo los datos y el valor para esta renta ha sido de 435.38 dólares. ¿De qué forma va a ser el pago? Trimestral. ¿Correcto? Siempre que escuchen la palabra frecuencia de capitalización continua, deben recordar que el interés va a cambiar porque debo primero despejar este valor de J y trabajar con él en el reemplazo del resto de ecuaciones. ¿Sí? Y me pedía también que calcule la tasa de interés. Hasta aquí está mi renta, me falta la tasa de interés. ¿Qué varía aquí? Lógicamente cambia la fórmula porque ahora dice I es igual a monto menos N por M por renta. ¿Sí? Reemplazo los valores y tendré también la tasa de interés. No es nada difícil, lo único que deben saber ustedes es que cuando hay una frecuencia de capitalización de tipo continua, deben encontrar J y en ese valor de J reemplazar sus datos para trabajar con ese nuevo valor de interés. Esa va a ser mi nueva tasa de interés analizado de forma lógicamente capitalización continua. ¿Sí? Haremos este ejercicio en clase para que quede completamente claro los temas vistos. Revisaremos el archivo en Excel donde ustedes pueden hacer cálculos de forma directa para generar la tabla de amortización. Recuerden, sin embargo, que es necesario que ustedes sepan calcular de forma manual para que no tengan mayor inconveniente al momento que ustedes generen dichas tablas de amortización, sea cuando se analiza el valor actual o sea cuando se analiza el monto de una amortización. Eso es todo por esta clase. Nos veríamos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.